Entonces, íbamos a la escuela, el momento más difícil es el día que decía el profesor, bueno, saquen una hoja, guarden los libros y saquen una hoja. Esos exámenes sorpresa que nos hacían tragar un poco la saliva y si no habíamos estudiado no nos habíamos preparado, ¿no? Y miraba un pasaje, este texto ha estado dando vueltas ya hace varios días en mi corazón y yo creo que es una oración que todos la deberíamos hacer. El Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esa es la oración de él, porque realmente él se daba cuenta que necesitaba ese examen divino. Podemos tener aprobación de la demás gente en la que nos rodea, pero si no tenemos la aprobación de Dios, realmente es muy triste, es muy triste. Lo vemos en la historia cuando David iba a ser ungido, va Samuel a la casa de David para ungirlo. Y cuando llamó a toda la familia, David no estaba, porque no lo tenían en cuenta. Estaba allá como el último orejón del carro cuidando a las ovejas. Y cuando Samuel ve los hijos, al primero que vio, lo vio pintón, dijo, este es el chico. Y cuando ya lo vio ungir, Dios lo para en seco. Dice, no mire su parecer y su hermosura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, sino mira el corazón. Por eso es tan importante que nosotros nos sometamos al escrutinio de Dios cada día. Esta oración, yo creo que cada día, yo desde que lo leí lo he puesto por obra, porque yo digo, Señor, ¿cómo necesito? Porque todos tenemos alguna cosa ahí, algo escondido, que necesitamos que Dios lo saque a luz. Por eso dice, escudriñame. Escudriñame es como poner debajo del microscopio. Cuando uno mira las cosas debajo del microscopio se da cuenta que había cosas que no se daba cuenta. Uno pone una mesa en el microscopio y parecía que estaba limpia, no. Pero hay bichitos ahí que se están moviendo. Por eso dice, y pruébame. Pero esa palabra pruébame, eso siempre que tengo me gusta buscar en el griego la raíz, ¿no? Dice probar, examinar, pero para probar su autenticidad, para probar si es verdadero. Porque nosotros muchas veces, estando en la iglesia, o le alabamos, decimos cosas muy lindas o cantamos cosas muy lindas, pero realmente es algo que sale del corazón y necesitamos que Dios, Señor, realmente lo estoy diciendo porque es lindo, porque rima la canción, o porque en ese momento es un momento que baja la gloria de Dios y estamos emocionados, pero le estamos diciendo realmente eso de corazón al Señor. Y otra de las cosas, la palabra, esa es la palabra más fuerte, que dice, examina mis íntimos pensamientos. En hebreo esa palabra es la palabra de refinar, hundir, para separar la escoria de lo que es puro, del metal puro. Es un proceso que no nos gusta muchas veces, pero es un proceso necesario para separar la escoria, aquello que no es bueno en nuestros corazones. Y miraba un ejemplo, dos ejemplos, ¿no? Que en la Biblia se usa esta palabra. El primer ejemplo está en Jueces, capítulo 7, versículos 1 al 7. Esto sucede cuando Dios levanta a Gedeón, que tenían, a causa de que el pueblo de Israel se había desviado, Dios había enviado los amalecitas que los asolaban, les sacaban todas las cosas. Y el pueblo se volvió, reconoció, clamó al Señor, y entonces Dios levanta a Gedeón. Dios lo levanta con el fin de librarlos a Israel de esa plaga, de esa gente.
Y entonces convoca al pueblo Gedeón, y convocaron y aparecieron como 32.000 personas. Pero de pronto Dios empieza a hablar. Dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arón. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del cordillado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Fíjense, es como que Dios empezó a cernir a ver quién quedaba. Y quien tema, y realmente de todos los 32.000, 22.000 retrocedieron. Porque arrugaron, como quien dice. Pero quedaban 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Esa palabra probaré es la palabra esa de refinar. Allí los voy a refinar. Voy a quedar. El que yo te diga vaya contigo, irá contigo. A cualquiera que yo te diga no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, que aparte. Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrá esa parte. Y asimismo a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a la boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno en su lugar. Fíjense bien, Dios quería llevarlo a Gedeón para que él dependiera exclusivamente de Dios. Esa victoria iba a ser 100% de Dios. Por eso Dios redujo de tal manera el pueblo, los refinó, como quien dice. Nada más 300, pero los probó de una manera que ellos ni se dieron cuenta. Porque cuando llegaron a las aguas, todos tenían sed. Pero unos lo tomaron de una manera y otros lo tomaron de otra. Y esa fue la que definió quiénes eran los que iban a ser. Y con esos 300 hombres, y de una manera insólita, porque con teas en sus manos y cántaros, y nada más gritando por Jehová y por Gedeón, ellos vencieron a todo un ejército que era de 100 veces o 1000 veces más grande que ellos. Pero porque Dios estaba con ellos y Dios le dio la estrategia. Pero me llama la atención eso, que Dios le quiso demostrar que no era con número. Por eso dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así es. Porque a veces somos tentados nosotros a apoyarnos en el hombre, ¿no? Porque es natural. Pero Dios quiere refinar esa parte, Dios quiere refinarnos para que nosotros dependamos solamente de Dios. Y la victoria fue tremenda, porque nadie podía decirle que Dios no había intervenido. Había intervenido completamente. Después otro de los casos cuando Dios usa esa misma palabra está en el Salmo 105, del versículo 17 al 21. Dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervos. Afligieron sus pies en grillos, y en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. Y el dicho de Jehová le probó. Y acá esta palabra es: lo refinó. El dicho de Jehová lo refinó. Envió al rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Esta es la historia de José, creo que la conocemos
y la he tocado en otras oportunidades, pero José tenía palabras tremendas, tremendas Dios le había dado. Sin embargo, él fue vendido por los hermanos, después fue vendido como esclavo, después cuando él resistió la tentación, porque tuvo la tentación de la esposa de Potifar, pero él resistió, como premio lo mandan a la cárcel. Y allá terminó en la cárcel. Pero una de las cosas que dice cada vez que en cada lugar donde fue llevado, Jehová estaba con José. Pero a su vez, Dios estaba tratando con José. Porque cuando de pronto después vienen sus hermanos, porque se había desatado el hambre, conforme a lo que Dios le había revelado a José, vienen sus hermanos a buscar comida, de pronto no hubo ni un asomo de venganza. Él estaba limpio, su corazón había sido refinado. Porque uno, tantos años ahí, de pronto, después terminar en la cárcel sin haber hecho nada, uno podía estar, los que están en la cárcel empiezan a acumular bronca. Lo único que hacen es tomar bronca. Pero él no, se nota que Dios estuvo tratando con él y lo refinó. Y él pudo decir algo, fíjense en Génesis 45, 4 al 5, cuando vienen los hermanos, y él se da a conocer. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él entendió el plan de Dios. Ahí entendió el plan de Dios, que fue Dios que lo envió. Y lo vuelve a decir otra vez, dice, en el 45, 7 al 8, dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Y de nuevo, cuando una vez que había muerto Jacob, todavía ellos tenían temor de que una vez que murió el papá, ahora se va a querer vengar. Pero cuando vienen a él sus hermanos en Génesis 50, 18, vinieron también sus hermanos y se mostraron delante de él y dijeron: venos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios nos caminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Tremendo, porque Dios le reveló el plan que Dios tenía. Dios lo vio, pero de una manera, no lo vio en un camello ahí, lo vio de una manera, la peor manera. Pero Dios trató de esa manera para ponerlo después en un lugar alto. Por eso muchas veces nosotros, que Dios nos ayude nosotros a ser sensibles. Porque hay muchas veces circunstancias de la vida que no nos gustan, pero que Dios está probando nuestra reacción, cómo nosotros reaccionamos. Por eso esta oración también es una oración peligrosa. Porque nosotros decimos: Señor, pruébame, a ver si es verdad, si hay algo acá que es falso, o para separar la escoria, porque hay escoria en todo nuestro corazón, todavía quedan algunas cosas. Una vuelta hay alguien a veces que dice: bueno, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero muchas veces hay cosas que quedan ahí. Es como cuando uno de pronto o aquellos que no se han bañado mucho tiempo, le queda agarrado ahí costras, ¿no? Es como costras que quedan de la vieja vida, que realmente necesitamos que el Señor revele, que el Señor muestre. Pero para eso Dios nos hace pasar por procesos. Pero todo eso es para llevarnos a un lugar
ciertamente más allá de la gloria que no nos quiere llevar. Pero mientras estamos acá en la tierra, ese trago a veces no nos gusta. Pero después vamos a comprender el plan. Así como José comprendió el plan. Estando tal vez en la cárcel, él comprendió. No, él lo comprendió cuando Faraón lo mandó. Él lo comprendió. Pasaron años, pero Dios cumplió lo que él había prometido. Y cada uno de nosotros yo creo que tenemos promesas. Pero Dios quiere limpiarnos, afinarnos, refinarnos, en la palabra, refinarnos, para sacar esa joya preciosa que Dios está formando en cada uno de nosotros. Es como si fuéramos diamantes en bruto. Y un diamante tiene que ser tallado. Y ese proceso de tallado, al diamante creo que si gritaría mucho. Pero después uno lo exhibe, es una joya preciosa, vienen todos a verlo. Y Dios está tallando, quiere tallar nuestras vidas, porque hay algo precioso puesto en nuestros corazones. Y otra de las cosas que miraba y que Dios demanda, también lo llamaría la autolimpieza. Y hay unos textos, 4 textos encontré. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Fíjense dos cosas. Si te convirtieres, convertir. Porque hay muchos hoy día que están en la iglesia y son convencidos, pero no convertidos. No hay una dejar toda la cosa vieja. Y entre sacar lo precioso de lo vil, porque eso nos está pidiendo Dios, porque hay cosas que nosotros nos damos cuenta, cosas en nuestro carácter, porque todos nacemos con un ADN. Ese ADN tiene genes que vienen de atrás, que nosotros no sabemos, que son los que forman nuestro carácter, nuestro temperamento. Y hay muchas veces hay hermanos buenos que se conforman, bueno, yo soy así, es mi carácter, mi temperamento. Pero Dios quiere cambiarnos a la imagen de Cristo. Él quiere cambiarnos a su imagen. Y a veces, y lo que Dios está demandando también es autolimpieza de aquellas cosas que nosotros somos conscientes, sacarlas de nuestra vida, renunciar. Él va a aplicar su sangre. Él con su espíritu nos va a ir transformando, pero también requiere que nosotros demos pasos definidos, pasos de fe para limpiar nuestras vidas. Yo sé que este mensaje no es un mensaje muy, pero lo necesitamos. Así es. Lo necesitamos. Porque dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Cuánto nos gustaría? La boca de Dios, que una palabra de Dios es la palabra que crea. Dijo él, soy el que sea la luz y fue la luz. Amén. Es una palabra creativa, es una palabra de poder. Jesús cuando estaba acá en la tierra todos reconocían, él habla como quien tiene autoridad. No era como los escribas que hablaban y hablaban, pero eran como loros repitiendo. Él tenía una autoridad, un respaldo divino. Y nosotros realmente queremos llegar a eso, pero hay que sacar esas cosas. Nosotros somos conscientes. Y las cosas que no somos conscientes, pedir a Dios que Él escudriñe, que Él penetre bien profundo para lograr. Otro de los textos, 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpiara en estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al Señor, preparado para toda buena obra. En la versión nueva dice será instrumento, pero el original es vaso, un vaso para honra, gloria. Hay veces que cantamos ese coro que dice mi vaso elevo que sea lleno. Pero yo digo, el Señor quiere limpiar antes ese vaso, antes de llenar. Porque a veces el vaso tiene impurezas. Uno no va a beber agua de un vaso que está sucio.
Bueno, Dios cuando derrama, Él quiere derramarlo sobre un vaso limpio. Por eso dice, si alguno se limpiare de estas cosas, y no dice qué cosas, cada uno sabe lo que tenemos que limpiar. Cada uno sabe lo que tenemos ahí, que está ahí adentro y que a veces lo toleramos. O lo dejamos ahí pasar, nos hacemos el distraídos. Pero tenemos que ser conscientes y tenemos que tomar esa actitud. Señor, yo quiero ser un vaso para honra, santificado y útil al Señor y preparado para toda buena obra, para que el Señor nos pueda usar, para estar disponibles para Dios. ¿Cuántos queremos ser que Dios nos use? Todos queremos que Dios nos use. Bueno, acá está la receta, hermano. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y de este es otro texto, perdón. Limpiémonos de todas estas cosas para hacer un vaso. Que el Señor nos ayude, porque yo soy el primero, no me estoy acá como maestro, sino como el primer necesitado. Otro texto que nos habla de la autolimpieza. En 2 Corintios 7:1. Así que, hermanos, vamos a leer el anterior para que comprendamos cómo es lo que estaba hablando el apóstol. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 6, en los últimos versículos. Dice, no, el versículo 14, no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Acá nos habla de una separación con el mundo, separación con el pecado. Así que, hermanos, en el versículo 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos esas promesas de que Dios va a habitar y andar en medio nuestro, pero para que Él lo haga, tenemos que limpiarnos. Y nosotros sabemos, nosotros somos conscientes de qué tenemos que limpiar. Separar todas aquellas cosas. Separar la paja del trigo. Va a llegar un día que Jesús va a venir y va a hacer ese proceso. Pero que nosotros lo hagamos primero para que cuando venga nos encuentre limpio y está listo. Y un último texto, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Fíjense, seremos semejantes a Él. Esa es la gloria, ¿no? Pero para llegar a ese punto, el que tiene esta esperanza se purifica, se va purificando, se va preparando. Y yo digo que el Señor nos ayude, porque este es un proceso que dura toda la vida. Mientras estemos en este cascarón, siempre vamos a tener que estar limpiando, sacando cosas. Porque tenemos esa esperanza de ser semejantes a Él, de estar en la gloria por toda la eternidad. Es algo glorioso la esperanza que nosotros tenemos. Pero mientras estamos acá tenemos una lucha.
Y lo decía el apóstol Pablo en Romanos 7, 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios porque Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero gracias a Dios, en el capítulo siguiente, nos da la receta. ¿Cómo ser librados? Ahora pues ninguna combinación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. La ley del Espíritu de vida, el Espíritu de vida de Dios, puede librarnos de esa atracción. Porque es como que el pecado ejerce una atracción. ¿Vieron como la ley de la gravedad? Si yo tiro algo al piso, si yo tiro algo, ¿a dónde va a caer? Va a caer al suelo. ¿Por qué? Porque hay una ley de gravedad que atrae todas esas cosas. Así nosotros hay una ley del pecado que atrae hacia el pecado. Hay alguna atracción. Está en nuestros genes esa atracción. No es una ley como que es el grupo de Raca, sino que hay una ley de pecado que nos atrae a cierto pecado. Unos hasta cierto pecado, otros a cierto pecado. Pero el único que puede librarnos de esa atracción, así como cuando uno de los cohetes tienen que subir bien alto, impulsados por otro cohete, llevan debería ser como las 3/4 partes del cohete, son combustible para llevarlo, y cuando llegan a un punto, allá arriba de la atmósfera, ya pueden flotar porque no los atraen. Y es eso, el espíritu de vida nos saca, nos libra de esa atracción que tenemos, atracción hacia el pecado, hacia las cosas de acabar. Amén. Por eso es tan importante ser lleno del Espíritu Santo cada día y estar buscando esa oración, Señor, escudriñame. Otra de las oraciones que hacía David en el Salmo 139, cuando él habla de ese salmo tremendo, tú me has examinado y conocido, me has entendido de lejos mis pensamientos. Termina diciendo en el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay iniquidad en mí, y guíame en el camino eterno. Amén. Por eso es necesario que nosotros tengamos ese corazón. Señor, examíname. Señor, pruébame. Aunque me duela, pero Señor, yo quiero ser limpio. Sí, quiero ser más limpio, más parecido a vos, cada día. Porque ciertamente que hay cosas que nos va a costar sacar, pero las tenemos que sacar. Si queremos ser como semejantes a Él, tenemos esa esperanza gloriosa. Y Dios nos da la herramienta, no es en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas no podemos mejorar, no podemos, pero es con su Espíritu y con su sangre la que nos limpia de todo pecado, la que puede arrancar ese ADN, cambiar ese ADN que tenemos, que traemos de pecado, de iniquidad, el que puede librarnos de la atracción que tenemos hacia este mundo, hacia las cosas de acabar. Por eso dice en 1 Juan, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo va a perecer, hermano, va a perecer, sino que Él sea. Pero para eso hay una lucha, hay una batalla, cada día. Por eso, como decía el pastor el domingo, cuando participamos en la Santa Cena y cantábamos ese coro, y algún día en vez de una cruz, pero esa es la cruz que nosotros tenemos que llevarnos nosotros mismos a la cruz. Por eso decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo.
Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me ama. Pero es un proceso, cada día se va a usar. Para que Dios nos pueda usar y para que seamos transformados un día en su imagen, transformados. Así es. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra.